Hoy vamos a recibir un mensaje espiritual. Ay, pastor, pues entonces, ¿que los demás no son espirituales? Sí, pero por el tema como que parece que no es. Ya te preguntarás cuál es el tema. Pero vamos a recibir un mensaje espiritual porque viene del cielo. Porque viene, y si viene del cielo, viene de Dios. Porque está escrito en la palabra santa de nuestro Dios. Y es un tema muy actual que va a bendecir a muchos. Se llama las deudas. ¿Las deudas? ¿Las deudas es un tema espiritual? Sí, lo es. Y es más espiritual de lo que tú y yo nos dábamos cuenta. En la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 13, en el versículo 8, leemos lo siguiente. Fíjate, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Pero ahora vamos al 7. Pagad a todos lo que debéis. Y menciona algunos asuntos. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. ¡Wow! Ya abarcó todo. A la familia, al esposo, al patrón, al gobierno, a la policía, a quien merece honra y que merece respeto. No le quedes a deber eso. Si no, ya tú estás endeudado. Ya estás endeudado. No debáis a nadie nada. De otra manera lo digo, no debáis nada a nadie. No debáis nada a nadie. Si Dios en su palabra nos dice, no debáis nada a nadie, ¿por qué será? ¿Por qué crees que Dios escribió y dijo, no debáis nada a nadie? Y te voy a decir por qué. Por el terrible daño que las deudas hacen y están haciendo. Por tanto, esta frase es un principio espiritual, un principio que viene del reino de los cielos, que si tú lo vives y no le debes nada a nadie, vas a evitar una serie de problemas que Dios quiere que tú no tengas. Esta palabra es muy poderosa porque nos damos cuenta del daño terrible que las deudas están haciendo. Y hay un relato en la palabra de Dios que nos narra este asunto, conocido de muchos de nosotros los creyentes. Para otros no, para otros va a ser una novedad. Lo importante es que Dios le está hablando a los que ya lo conocen, pero que no han hecho caso, pero que están endeudados. Por eso, para otros va a traer luz por primera vez a nuestras mentes y va a bajar a nuestro corazón para que este principio sea un principio rector en nuestras vidas. No debáis nada a nadie. Repite, no deberé nada a nadie. No debáis nada a nadie. Se trata de este evento
del profeta Eliseo. El domingo Dios nos hablaba a través de un evento que pasó con el profeta Elías. Ahora era Eliseo, el sucesor de Elías. Él estaba obrando milagros en Israel. Y la Escritura nos narra que él frecuentaba una escuela de ministerio profético. Quiero que observes que en aquel tiempo ya había escuelas bíblicas, escuelas donde se preparaban los siervos de Dios para los ministerios que tenían que desempeñar. Hoy la iglesia es la escuela donde la gente se prepara para servir en los diferentes ministerios que Dios tiene. Por eso es tan importante la iglesia, por eso es tan importante los recursos en la iglesia. Porque aquí se preparan los evangelistas, se preparan los futuros pastores, los futuros líderes de casa de bendición, los ganadores de almas, los maestros de la palabra. Por eso tenemos ministerios importantes. Vemos que esta escuela de ministerio se piensa que era una que estaba, o sea que está registrada en la historia, en Gilgal, cerca del río Jordán. Los jóvenes que estudiaban allí aumentaban su número, pues tenían un profesor que los visitaba frecuentemente, y ese profesor se hospedaba por una temporada, por 15 días, un mes, mes y medio, y todo ese tiempo se la pasaba entrenando, enseñando a aquellos jóvenes que estaban en aquella escuela del ministerio. Vemos que este hombre era el profeta Eliseo, el varón de Dios en turno, el varón que tenía la presencia del Espíritu Santo dentro de él. Cuando él hablaba, guiado por el Espíritu, por la sabiduría que da el Espíritu, por la guianza que da el Espíritu, aquellos hombres podían entender y comprender lo que Dios tenía para ellos y lo que esperaba de ellos y cómo debían de vivir ellos. Por eso es tan importante cuando la gente viene y dice, es que hay discipulado. El discipulado viene de Dios y está dado por personas que están llenas del Espíritu, que son usadas por Dios. Es que vengo a mi ola, sí, vienes a tu ola. Vengo a mis primeros pasos en la vida cristiana, sí. Vengo a mi academia, es que son 80 lecciones durante todo un año. Estar viniendo, sí, es la escuela de ministerio que Dios preparó para que tú te prepares, para que tú sirvas en el reino y para que seas bendecido y escuches la palabra que viene del cielo. Muchos menosprecian la academia, menosprecian el discipulado, menosprecian las lecciones, pero quiero decirte que esto sigue vigente. Dios no ha quitado el dedo del renglón. Estamos pasando por una temporada, pero Dios no ha cambiado de plan. Por eso debemos estar atentos, alertas de lo que está sucediendo. Y tenían a este brillante profesor y maestro llamado el varón de Dios, Eliseo. Y nos dice en Segundo de Reyes capítulo 6, versículos del 1 al 7, nos dice lo siguiente: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ¡ay
¡ay, Señor mío! Era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro, y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Y él extendió la mano y lo tomó. Esto que acabamos de leer, que está escrito en la palabra de Dios, es un verdadero milagro. Hacer flotar un hacha de hierro en el agua. Y todo este evento es profundamente espiritual. Veamos por qué. Primero, en lo físico está un acto milagroso, y los actos de milagro vienen del cielo. Los actos de milagro son espirituales porque no tienen que ver nada con la materia, aunque los milagros tienen que luchar contra las leyes físicas, ir en contra del razonamiento, de la lógica, y ahí está precisamente lo que llamamos milagro. El hierro tiene una densidad y un peso diferente, y se hunde 7 veces más que el agua. Se hundió rápidamente. Sabemos que hay imanes, magnetos, que pueden tener mucha paciencia, como son los electroimanes, que vienen, ¡boom!, pueden hacer que aquel hierro salga del agua por la potencia del magneto. Esto es física, esto es lógico. Pero si me dices que un palo, una madera, que no tiene la condición magnética para traer un pedazo de hierro, de metal, ¿cómo es posible? Solamente Dios, a través de su siervo, era Dios obrando a través de su siervo, diciéndole: haz esto. Eliseo, como profeta, como ser humano, como tú y como yo, habría dicho: ¿cómo voy a hacer flotar un hierro con un palo? Pero los profetas están oyendo la voz de Dios, están escuchando a Dios. Y cuando Dios te dice: tira la red, maestro, toda la noche hemos pescado y no he sacado nada, yo soy el maestro de pesca. Tira la red. Y se llenó la red. El profeta escuchó la voz de Dios: corta un palo y ponlo ahí en el lugar donde cayó el hacha. Él no sabía qué iba a pasar, no se imaginó, pero sí pensó y dijo: bueno, ¿será? Y cuando él vio el milagro, yo sé que la fe de Eliseo se fortaleció, como se fortaleció de todos los que vieron y oyeron este evento. Y hoy Dios quiere que tú entiendas, que tú le creas, que Dios obra milagros. Cuando tú quieras un milagro, no lo busques en el mundo, no lo busques en la religión, busca a Dios, el único, porque no hay otro Dios en todo el universo. Los demás son inventos de los hombres, son inventos del enemigo, del diablo, ideas, pensamientos, filosofías. Pero solamente un Dios creó los cielos y la tierra, y solamente un Dios pudo hacer que este hierro flotara. Por eso decimos que es un evento espiritual. Toda la Biblia es un espejo del mundo espiritual, y es una sombra. Y es una sombra de lo que íbamos a vivir en este tiempo. Toda la Escritura nos habla de las cosas que nosotros íbamos a vivir, que necesitamos conocer. Aquí podemos ver el evento de un joven que estaba en una escuela de ministerio, en una escuela profética. Un joven que tenía sueños. Él quería un lugar grande donde morar juntamente con el hombre de Dios.
con el hombre que Dios estaba usando, haciendo milagros, diferentes milagros. Hay quienes habían contado los milagros cuando llegó a este evento. Creo que ya llevaba 14 o 15 milagros. Milagros portentosos. Milagros que estaban duplicando la cantidad de milagros que su maestro Elías había hecho. Él hizo el doble de milagros. Entonces, dice que este hombre deseaba vivir y estar en aquella escuela, en aquella academia, con aquel hombre de Dios, y por eso quería tener un mejor lugar. ¿Era malo el deseo que tenía este joven? Claro que no. ¿Era un deseo espiritual? Claro que sí, también físico. Pero vamos a hacer un paréntesis en la narración para decirte, un paréntesis es salirnos de momentáneamente del tema, ya lo he explicado en otras ocasiones, pero es salirnos momentáneamente del tema para dar una información que te va a permitir entender por qué el tema es importante. Y este paréntesis que vamos a hacer es precisamente para decirte lo que hacen las deudas. Sí, las deudas económicas. El Señor nos dijo en Romanos, que acabamos de leer, la palabra de Dios hablada por el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Y te recuerdo que es Dios el que habló ahí cuando le dijo a Pablo que escribiera: no le debas nada a nadie, porque todas las escrituras, todas son inspiradas por Dios. No puedes decir esto sí es de Dios, esto no es de Dios, esto no creo que sea de Dios, esto sí, esto no me gusta. Te guste o no te guste, Dios lo dijo. Y si lo dijo, pon atención, porque esto es importante. Por eso encontramos que nos dijo Dios: no debáis nada a nadie, porque las deudas dañan. La primera cosa que hacen las deudas es matar tus sueños. Las deudas matan tus sueños. Tú dices: Dios me está llamando a que yo sea un ingeniero, un médico, un doctor, un dentista, un arquitecto. Me está llamando para que yo sea un gran carpintero, un gran industrial de la madera. Me está llamando para ser un constructor, tener una compañía de albañiles para construir máquinas. Dios me está llamando para hacer esto, lo otro. Pero terminamos diciendo: pero no puedo. No puedo. ¿Sabes cuánta gente cuenta sus planes? ¿Sabes cuánta gente vienen y también a mí me dicen sus proyectos, sus sueños? Y muchas veces le decimos: llévalo adelante. Adelante, échale ganas. Es que no puedo. ¿Por qué? Porque no tengo dinero. Porque si me endeudo, después no voy a poder sostener a mi hijo. Lo que tengo no me alcanza para hacer este sueño. La mayoría están endeudados. Tienen sus tarjetas endeudadas. Ya no hayan cómo pasar, y algunos pagan una parte de la tarjeta porque no tienen, entonces tienen que pagar intereses, y el interés es un robo que el enemigo te está haciendo de lo que Dios te proveyó, porque tú estás violando un principio que es: no debas nada a nadie. Y vamos perdiendo cada día más. Tarjetas, préstamos con personas, préstamos con agiotistas que te están cobrando unos intereses mortales, donde terminas pagando el 200%, 300% de aquello. Si los bancos que están ofreciendo y rogándote que te endeudes están cobrando hasta el 70% del valor de esa deuda. Empeñamos nuestros negocios,
empeñamos todo lo que somos y está ya entregado lo que podía servir para ir adelante. Empiezas a comprar cosas a plazos porque no tienes el dinero para comprar. Pero espérame, yo quiero decirte una cosa. Si tú ya le entregaste tu vida a Jesucristo, te has olvidado, como yo se la entregué a Él, y me voy a incluir, somos hijos del Rey. Somos hijos de Dios. Y no vivimos por vista, sino que vivimos por fe. Fe en lo que Él ha dicho. Fe en su palabra. Eso es lo que va a hacer que rompas tus redes. No dejes que las circunstancias decidan por ti. No dejes que tus deudas y tu estrechez en la carencia de lo que vives, como dijo el joven que estudiaba en aquella escuela de ministerio. Estamos muy estrechos, pero la realidad es que tenemos una estrechez de mente, una estrechez de corazón, una estrechez con nuestras formas de pensar, donde como no tenemos dinero, no queremos soñar, no queremos seguir anhelando y deseando cosas, porque vemos nada más lo que tenemos y estamos quitando nuestros ojos del reino de los cielos, de nuestro Dios, de quien es nuestro Padre y de quien somos sus hijos. Dios te está llamando. No dejes que te tengan esas formas de pensar, te tengan empobrecido y limitado, y que te impidan a hacer lo que Dios te está llamando. Todo esto va a matar tus sueños. Entonces le hicieron una propuesta al profeta: vayamos al Jordán y cortemos árboles y cada uno traiga una viga. En otra porción de los libros de Reyes, primero y segundo de Reyes, nos damos cuenta de que esta escuela de ministerios había cerca de 100 jóvenes estudiando. Había de 100. De tal manera que iban a levantar 100 vigas. Aquella escuela que iban a levantar era una escuela majestuosa. Por eso es que dijeron: vayamos y cortemos, cada quien traigamos una viga. Y ahí debemos de entender la segunda cosa que hacen las deudas: es que afectan a la gente que está alrededor tuyo. Afectan a la gente que está alrededor tuyo. Sobre todo cuando tú, que estás endeudado, eres el líder, el que estás al frente de tu casa, el que estás al frente de tu empresa. Porque cuando eres líder y estás amarrado, cuando eres el esposo y estás atado por las deudas, si eres un padre de familia y tú estás endeudado, quiero decirte que tu esposa, tus hijos están endeudados. Tu ministerio está endeudado. Si tú eres un pastor o un líder de una congregación, tus empleados están endeudados porque tú estás endeudado. Todos los que dependen de ti están endeudados porque se sostienen de tus finanzas. Y si tú vienes por la deuda a quebrar, o lo que llamamos a bancarrota, todos los que están alrededor tuyos se van a ir en aquella bancarrota. Se van a ir contigo a la tristeza, a la desgracia. Porque ahora todos los que dependían de ti, los que tú eras su sostén, ahora se van a quedar sin los recursos que ingresaban para la bendición de ellos.
Si tú tenías una empresa y estabas endeudado que te capturó, te costó tanto que no pudiste pagarla, aquella deuda, van a quedarse sin empleos, sin salario. Y los afectaste a ellos también. Por eso en el capítulo 4, versículo 1 de Segundo de Reyes, leemos lo siguiente. Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. Fíjense, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, quiere decir, una mujer, una esposa de un alumno que estudiaba en la academia, clamó diciendo, tu siervo, mi marido ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. El acreedor, aquel a quien le debía a su esposo dinero, con el que estaba endeudado, venía a tomarle sus 2 hijos. En aquel tiempo era permitido llegar y tomar a los hijos para venderlos como esclavos para pagar una deuda. Quiere decir que la deuda que tenía aquel marido de aquella mujer estaba, y ahora que había muerto no podía pagarse. Si no hubiera existido esa deuda, no hubiera llegado la consecuencia a sus hijos. Pero como estaba endeudado y él murió, por eso no podemos decir, es que yo voy a pagar mi deuda en 10 años, voy a pagarla en 4 años, porque piensas que tu vida va a ser eterna y lo que estás haciendo es heredándole una deuda a tu familia, una carga terrible. Por eso afectan las deudas a la gente que está a nuestro alrededor. Ahora volvemos a la lectura de Segundo de Reyes capítulo 6. En el versículo 5 leemos lo siguiente. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. Y gritó diciendo, ¡ah! Señor mío, era prestada. Parece ser que ese estudiante de profeta era pobre. Y pobre, no poquitos, sino en extremo. Porque no tenía recursos para pagar un hacha prestada. Además, porque en aquellos tiempos, imagínense, hace casi 3,000 años, ¿cuánto costaba un hacha? Para conseguir un hacha de hierro de buena calidad para cortar árboles, se necesitaba un buen capital, unas buenas herramientas. De tal manera que un hacha costaba mucho dinero y aquello se iba a convertir en ese momento en una deuda, en una gran deuda que afectaría su escuela, sus estudios. Porque donde quiera tenemos que abonar, tenemos que aportar algo para la escuela. Sí es cierto que hay gente que colabora y apoya a los centros educativos, pero mayormente los alumnos, la familia de la gente que está estudiando tienen que aportar. Aquella deuda afectaría sus estudios, su escuela, el sostén de su familia, si es que era como el otro que acabamos de leer, que tenía alguna deuda. Por tanto, este hombre, este joven que perdió el hacha, estaba en un problema grande. Por eso gritó y dijo, ¡ah! Que es una
hablando gramaticalmente, los que fuimos a la escuela sabemos lo que es la definición es una interjección. Ay, yo no sabía, pues ya se te olvidó la gramática. Pero una interjección constituye algo que no es parte de la oración, pero que equivale a una oración que expresa un sentimiento, como otra interjección que nosotros usamos aquí en México. ¡Ay! Y esa interjección, ¡ay!, quiere decir: me está doliendo porque me acabo de machucar el dedo. ¡Ay! Me acabo de cortar la mano. Es una expresión que explica una oración que no se dice, pero que la entendemos. Aquel hombre estaba diciendo: ¡ah! Y que gritó aquel hombre en el hebreo quiere decir un dolor profundo que sale del corazón por causa de una enfermedad casi mortal. ¡Wow! Ahora sí podemos entender que aquel de aquel hombre era una interjección que salía de su corazón como una enfermedad mortal. Por eso decimos que las deudas lastiman y dañan, porque la tercera cosa que hacen las deudas es que te van a enfermar. Óyelo, las deudas te van a enfermar y te pueden llevar a la tumba, porque te han hecho un oprimido. Un oprimido es alguien que vive bajo una opresión profunda, un peso grande que no puedes soportar, y que al principio vas caminando, pero va a llegar un tiempo, un momento en que tus rodillas, tu espalda no pueden soportar más y vas a caer. Las deudas traen opresión. Por eso gritó con dolor intenso de un enfermo grave, porque el hacha era prestada, porque él sabía el gran valor de aquel instrumento y que ahora había caído al fondo del río y estaba entrando en una gran deuda. Y en aquel momento él iba a estar, a partir de ese momento, él iba a estar siendo esclavo y dependiente de aquella persona a la que tenía que pagar aquella gran cantidad del valor de la herramienta que había perdido. Por eso la expresión de dolor que nos explica claramente al perder algo que no era de él. Por eso digo: ¡ah, Señor mío! Era prestada. Muchas personas, muchos hijos de Dios, aun aquellos que no conocen al Señor, están bajo el peso de la maldición que representa una deuda. Están oprimidos bajo el peso de la maldición que representa una deuda. Grábatelo: una deuda es una maldición y estás bajo ese peso. Por eso nos dice Dios, nuestro amante Padre, nuestro Dios eterno: no le debas nada a nadie. Y la palabra dice en el libro de Isaías 42:7: para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de las cárceles a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Nos está hablando de alguien
que nos va a sacar de la oscuridad, que nos va a quitar nuestras cadenas, que va a abrir nuestras prisiones. ¡Ojo! Porque eso es lo que hace una deuda. Una deuda te tiene preso. Y hoy voy a declarar con la autoridad profética que Dios ha puesto en ciertos momentos y ocasiones en mi vida, y hoy es una de ellas. Hoy voy a declarar proféticamente sobre tu vida lo que estoy creyendo sobre mi propia vida. Y que es que este año 2020, Dios a principio de año nos dijo que este año iba a ser un año de fe y de milagros. Pero la fe se ejerce en los problemas. La fe se ejerce en las necesidades. La fe se ejerce cuando estamos enfermos. La fe se ejerce cuando nuestro hijo no sana. Y entonces buscamos y clamamos a Dios. Cuando ya tratamos al médico, tratamos las medicinas y no pasa nada, entonces levantamos nuestras manos, buscamos a Dios para que Él obre algo que nosotros no podemos. Por eso yo creo que si Dios me dijo a mí que en este año difícil, como comenzamos, decimos, ¿cómo es posible que va a ser un año de milagros? Claro, sí, lo va a ser. Porque la fe es necesaria en estos momentos. Y Dios dice que el próximo semestre, terminando junio, comenzó este julio, estamos comenzando el segundo semestre del año, y Dios dice que va a destruir todos esos barrotes de oscuridad, de presión y de deudas que han estado aprisionando tu vida y que te han encerrado en esa esclavitud. De tal manera que la celda de una cárcel donde te has agarrado de los barrotes y que te ha limitado todos tus sueños y sabes que ahí dentro no puedes salir, Dios nos dice que a partir de este segundo semestre del 2020 y del 21 y del 22, si esto fuera necesario, si tu deuda es tan grande, pero que ya vas a comenzar a salir de ella, porque tú lo vas a buscar a Él, vas a buscar que Él te haga el milagro y Él te va a dar la sabiduría, las relaciones, las conexiones, los momentos, las oportunidades, los negocios, los contratos, todo lo que tú necesitas para que salgas de tu deuda y nunca más lo vuelvas a hacer. Y todos decimos amén. Wow. Las deudas no solo afectan tu vida física, sino que también afectan tu vida espiritual. Porque una deuda puede echar abajo, óyelo, el llamado que Dios tiene para tu vida. Aquel hombre tendría que dejar la escuela de los hijos de los profetas para ir a trabajar y pagar su deuda. Él tenía un llamado para el ministerio. Probablemente tendría que trabajar y hacer ministerio. Porque ahora pensamos que dejar el ministerio es completamente dedicarme. No. Dios también está llamando a mucha gente, a que tú sigas trabajando en tu empresa, sigas trabajando en tu negocio y también le sirvas en el ministerio. Como maestro, como evangelista, como predicador. De muchas maneras Dios te ha estado llamando. Por eso es necesario que tú puedas entender que no puedes vivir con deudas. Porque como este joven tendría que dejar la escuela de los hijos de los profetas para ir a trabajar
y pagar su deuda. Tendría que salir, como muchos jóvenes que sus padres están endeudados, que no pueden pagar la escuela y tienen que dejar de estudiar. Y ahí lo que Dios no quiere, Él quiere que tú tengas fe, porque Él va a obrar milagros para que tus padres y tu familia dejen de estar endeudada, para que puedan recuperar lo que Dios quiere para que tú seas y hagas. Hay personas que hablan de grandes cosas, de grandes proyectos que Dios les dio, que pasan 10, 15, 20 años y no los han podido llevar a cabo, y viven con la tarjeta, y viven de préstamo en préstamo, de deuda en deuda. Paga, saca, vuelve a pedir, vuelve a pagar, logra cancelar aquella deuda y vuelve a pedir prestado, porque tiene endeudado su salario, su compromiso, y es una cadena que están encadenados, porque es un eslabón, el otro eslabón, el otro eslabón. Y lo que Dios les dijo, ¿qué pasó? Amigo, te digo amigo, porque necesitas a Jesucristo. Te digo a ti, hermano, que ya tienes a Jesucristo. Llegó el tiempo en que rompas ese ciclo de maldición. Y quiero decirte que en este mes de julio comienza, si tú eres capaz de creerle a Dios y hacerlo a Él, el que controle tu vida. Por eso dice allí en Mateo 6:33, dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Busca primero a Dios. Qué mensaje poderoso el domingo. Pero muchos se opusieron y dijeron: ay, mira, está diciendo que primero hay que darle a Dios. Claro, primero entrégale tu vida a Dios. Deja de gobernarla tú, deja de seguir con tus pensamientos, tómate de Él, ciérrate en Él y haz que el Espíritu Santo te dirija y te guíe para qué tienes que hacer, qué no tienes que hacer. Y reemplaza ese ciclo de maldición. Y quiero decirte que este año se rompe eso, y comenzarás en este año y en los próximos a romper aquella maldición sobre tu vida, y vas a empezar a poseer cosas que son tuyas, y que no tengas que usar cosas prestadas. Trata de no pedir prestado. Yo prefiero salirme a caminar que me presten un auto. Y cada que me prestan un auto ando muerto de miedo, porque digo, se va a destruir. Y cuando me han prestado y dicen: no, Irán, llévatelo, le digo: ¿tiene seguro? Porque puedo pagar el seguro, el deducible, pero el carro no lo puedo pagar. Y si no tiene seguro, ¿sabes qué? Le digo: no lo quiero. No, hombre, con confianza, no te lo voy a cobrar. No, pero yo sé que si llego a destruir eso y acabar eso, voy a perder su amistad, porque no lo voy a poder pagar. No te metas en deudas, usa lo que es tuyo. Hay gente que pide prestado acá, y la Biblia dice: si pides prestado, procura devolver lo que pediste prestado. Porque el incrédulo, el injusto, pide prestado y no paga, pide prestado y no devuelve. Es Dios que está bendiciendo tu vida, aconsejándote. Por eso hay que entregarle nuestra vida a Él. Por eso busca primeramente su consejo, busca su dirección, y nada te va a hacer falta, porque Dios te va a dar techo, comida, sustento, para que vivas contento, para que vivas feliz y puedas empezar a decir: esta hacha es mía, y si se rompe, no le debo nada a nadie. ¡Wow! No le debo nada a nadie. ¡Qué bendición! Por eso hay un solo Dios y un solo Señor. Y cuando tú eres deudor de alguien,
esa persona se va a convertir en tu amo, se va a convertir en tu Señor, en tu gobernante, porque es el que pone las condiciones. Tiene tu vida, tu salud física, mental, emocional en sus manos por tu deuda. Tienes empeñada tu casa, tienes empeñado tu auto. Mañana estás soñando, pensando que te lo van a quitar. Van a ir a recogerlo porque no pudiste pagar, porque te enfermaste, porque agarraste el coronavirus en un lugar y te mandaron al hospital. Cuando regreses del hospital ya dejaste de trabajar un mes, y las letras y las deudas y el colegio todo porque se debía. La Biblia dice en Proverbios 22:7: el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado del rico es siervo del que le presta. Quiere decir que el que te prestó tiene señorío. ¿Y sabes qué quiere decir la palabra señorío? Gobierno sobre tu vida. Y Dios quiere Él ser tu Señor, y que no lo cambies por otro dueño, por otro patrón, por otro amo, por otro que sea dominador de tu vida. Por eso Dios no quiere las deudas. Las deudas nunca han sido el plan de Dios. En Deuteronomio capítulo 15, versículo 6: ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú ¿qué? No tomarás prestado. Tendrás ¿qué? Dominio sobre muchas naciones, sobre ti no tendrán dominio. Wow. Mas tú no tomarás prestado, porque tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Una cosa debes de saber: en medio de la tormenta, Dios se va a glorificar. Él va a bendecir tu vida. En medio del problema de tu deuda, Él va a obrar un milagro si tú lo buscas a Él de todo tu corazón. Cuando aquel varón gritó: ¡ah, Señor mío!, era prestada. El profeta entendió, vio al enemigo detrás de aquel hombre soñador, visionario, de aquel hombre que quería un lugar mejor para estar con su Señor, con su maestro. El profeta vio la deuda que le iba a quitar el señorío de Dios sobre la vida de aquel hombre. Eliseo, el varón de Dios, inmediatamente preguntó: ¿dónde cayó? En el río. Sí, ya sé, pero ¿dónde? Dime exactamente dónde. Dios hoy quiere que tú, en oración, allá de rodillas, tal vez no en este instante, pero tal vez más al rato, tú vayas y le busques a Dios, ahí en tu cuarto, cerrada la puerta, y le digas: Señor, yo tengo esta deuda. Y Dios quiere que le indiques dónde, que le digas qué tipo de deuda tienes. ¿Le debes a un banco? ¿Le debes a una persona? ¿A una institución? ¿A quién le debes? Dios quiere que vayas con él y le digas a esta persona:
Tú no sabes si Dios puede cambiarle su corazón. Dios puede hacer que se cambien cifras. Dios puede hacer milagros, como ha sucedido que a muchos les han dicho: ¿sabe usted acabamos de analizar nuestras cuentas y usted ya no debe nada? Los milagros son milagros. No me preguntes cómo son ni cómo suceden. Los milagros son milagros. Pon atención. Entonces el varón de Dios cortó un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Cancelador de deudas. Pon ahí este título: cancelador de deudas. Entonces el varón de Dios cortó un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Con eso hizo lo imposible. Se hizo posible. Y le dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. El cancelador de deudas. Su deuda quedó cancelada, con toda la maldición que ella llevaba. La deuda de este hombre quedó cancelada con todas las circunstancias de familia, de futuro, de tanto dolor que hemos estado analizando. Porque la deuda es una maldición. La deuda es una maldición. Porque no viene de Dios. Escucha eso: la deuda es una maldición porque no viene de Dios. Las deudas son una tentación y una opresión y un afecto que hace el diablo sobre tu vida para que entres en deuda y entres bajo su señorío, bajo su dominio, bajo su control. Y Dios no quiere eso para tu vida. Por eso vemos que el profeta Eliseo hizo una figura profética de nuestro Señor Jesucristo, el cancelador de deudas. En este caso, Eliseo estaba representando, él con aquel palo que cortó y lo puso sobre el agua e hizo flotar el hierro. Eso es lo que leemos en la Sagrada Escritura y lo leímos. Hizo flotar el hierro. El milagro es que el hacha salió del fondo del río, flotó y se pegó a aquel palo. Una cosa ilógica, físicamente incomprensible, como un palo trajo a flotar. Bueno, por eso es que decimos que Eliseo estaba actuando simbólicamente como nuestro Señor Jesucristo. Era una figura profética de la cruz de Cristo. Hizo posible lo imposible, quitando la maldición de la deuda. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió. Lean, vean, pongan atención. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Él tomó la maldición sobre él para redimirnos de la maldición. Él en la cruz del Calvario atrajo hacia sí la maldición, que en este caso es la deuda sobre su vida. Incluyó también en la cruz de Cristo están las maldiciones de la deuda, y todo aquel que le entrega su vida a Cristo, sus deudas serán canceladas si él se deja guiar a partir de ese momento por el Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Wow! Yo estoy tan contento y tan feliz de eso que está haciendo nuestro Dios con nosotros. Jesucristo
atrajo hacia sí mismo sobre esa cruz de madera lo que de otra manera era imposible. Es imposible que se quite la maldición de nuestras vidas, sino por algo que hizo el Señor Jesucristo. Solamente Él nos puede quitar cualquier maldición. Las maldiciones hereditarias, las enfermedades hereditarias, como la diabetes, como el cáncer, como las enfermedades del corazón, que son maldiciones mayormente en las familias. La cruz de Cristo, el Señor Jesucristo, lo puede quitar de tu vida. En Ezequiel 18:20 leemos: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. El alma que pecare, esa morirá. Lo que Dios nos está diciendo es: no hay escapatoria. Toda aquella persona tiene la maldición de la muerte sobre su vida por causa del pecado. Ve en Ezequiel 18:26. Dice: apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Antes me portaba muy bien, es que yo era muy bueno, yo era maestro. Ahora me lanzo al mundo, me lanzo a hacer todo lo posible. ¿Sabes qué? Tú nunca creíste en Jesucristo entonces. Porque si hubieras creído en Jesucristo de corazón, habrías permanecido en Él. Tenías una religión. Por eso ve a todos los que están muertos en sus delitos y pecados. Todos tienen religión, pero no tienen salvación. Porque Jesucristo atrajo hacia sí para que la maldición del pecado, la maldición de las deudas, quedara cancelada. Por eso leemos ese precioso porción de la Escritura en Romanos 6:23, que dice: porque la paga, ahí está la ley, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El regalo que Dios tiene es el perdón de tus pecados. En la cruz del Calvario, en esa madera, en ese madero, en ese palo, el Hijo de Dios fue crucificado, y en esa cruz se canceló la maldición. Por eso cuando Eliseo tiró aquella madera, hizo lo imposible, lo hizo posible, como es cancelar la deuda, como es cancelar la culpa de nuestros pecados. Por eso leemos en Colosenses 2:14 en la traducción de las Américas, o en la Biblia latinoamericana, dice lo siguiente: habiendo, ¿qué? Lee, mi hermano, mi amigo, habiendo cancelado el documento de deuda. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Por eso hoy, mi amigo, mi hermano, entrégale tu vida a Jesús. Ahora yo, en el nombre, yo no soy yo no, sino que yo, en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, por su autoridad, quiero decirte que en la cruz de Cristo, en su sacrificio, hay un poder extraordinario, aún para deshacer todas aquellas cosas que te tienen atado, que te tienen amarrado, que te tienen esclavizado. Vicios, drogas, deudas, pobreza, miseria, enfermedad, porque no son de Dios, y todas ellas son maldición.
Solo hay que mirar a la cruz del Calvario y decirle al Señor Jesús: ven y rompe mis cadenas, suelta mis ataduras, porque como aquel hombre que dijo: ah, Señor, era prestada. El salmista dice en el Salmo 107, 6, dice lo siguiente: entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó. Oye nomás qué palabra poderosa. Cuando clamaron a él, él oyó y quebrantó, versículo 16, las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Y quiero decirte que hay puertas de bronce con cerrojos de hierro, puertas imposibles en nuestro cuerpo y en nuestra fuerza humana, que no te han dejado levantarte, te tienen oprimido, que te tienen encarcelado financieramente, deudas en las que entraste por error, entraste por ignorancia de la palabra de Dios, que entraste en una deuda por accidente, como aquel hombre en el río. Fue un accidente, pero estaba entrando en una deuda. Así que hoy, como aquel madero que fue arrojado al agua e hizo posible lo imposible de que el hierro flotara, hoy te digo de parte del Señor Jesús que el poder de la cruz de Cristo no solo te puede sacar y te va a sacar de las deudas, sino que todo lo que las deudas han causado en tu vida, enfermándote y dañándote a ti, tu negocio, tu empresa, hoy te digo, ahí donde tú estás, sé libre, recibiendo en tu corazón al Consolador de deudas. Vamos a alabar al Señor, a cantar un himno de victoria, un himno de liberación, un himno donde el Señor Jesucristo sea glorificado. Porque la deuda más importante, la que tenías de muerte por causa del pecado que nos llevaban al infierno, en este momento Dios quiere darte una total y completa victoria. Cierra tus ojos. Quiero que me acompañes en este momento. Quiero decirte que a partir de hoy, si tú le entregas tu vida a Jesús, Él irá abriendo puertas de bronce, rompiendo cerrojos. Es decir, te va a abrir puertas de oportunidad, puertas de sabiduría, que para que puedas ir pagando cada deuda y llegues a ser libre. A veces cantamos y decimos: libre, yo soy libre. Las cadenas de la deuda han sido rotas. Esas deudas económicas, todo problema en tu casa, en tu matrimonio, porque tienes una deuda con tu esposo, darle honra. Tienes una deuda en tu empresa, honra a quien merece honra. Por eso tenemos muchas deudas de muchas áreas. Hoy Dios nos habló de las deudas financieras, pero tú ¿qué entiendes? Dios te está diciendo: tú tienes un problema de deuda, el amar a quien tienes que amar.
Tienes un problema de deuda, de darle el primer lugar a Dios en tu vida y que sea Él el que te gobierne. No lo que te dicen los amigos, no lo que te dicen tus amigas, no lo que te dice la gente en tu matrimonio, en tu empresa, en tu negocio. Dios te está hablando y te está diciendo: corrige el rumbo, porque vas a traer tristeza, dolor, miseria a los que tú amas o dices que amas. Arrepiéntete y recibe a Jesús. Recibe a Jesús en tu corazón. Haz esta oración conmigo y después vas a poder cantar: libre, yo soy libre. Cierra tus ojos ahí donde estás y repite conmigo: Señor Jesús, yo sé que tú eres el cancelador de deudas, que tú has venido para liberarme de la peor deuda, del pecado que nos lleva a la muerte eterna. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón, oh Dios, Padre eterno. Sé que te he ofendido. Sé que he lastimado a mi familia. Sé que he lastimado mi negocio, mis empresas. Porque no nada más he pecado financieramente, pero hoy te quiero entregar mi vida y mi corazón, abriéndole mi corazón a tu Hijo Jesucristo, que murió en la cruz por mí para cancelar la deuda del pecado y para quitar de mi vida la maldición de las deudas. Hoy yo quiero tomarme y la vida futura que me espera en este semestre de este año y los próximos años, tenga yo una vida libre para adorarte, para servirte. Señor Jesús, entra en mi corazón. Te recibo como mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Hoy te entrego todo mi ser y te doy gracias por perdonarme, por salvarme y quitarme esta maldición. Amén. Cantamos: libre, yo soy libre. Las deudas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar. Levanta tus manos ahí donde estás. Brinca, salta, dale la gloria al Señor. Eres libre. Él está contigo. Él es el todopoderoso Dios. Libre, yo soy libre. Las deudas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre. Para cantar, para danzar, para gozar. Para cantar, para danzar, para gozar. Para cantar, para danzar, para gozar. Quiero bendecir a toda la familia Mijes, a toda persona que estuvo en sintonía con nosotros esta noche. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y si tú le abriste tu corazón a Jesús, si tú le entregaste tu vida a Jesucristo, yo quiero declarar lo que Él dejó escrito en su palabra.
que tú ahora eres un hijo de Dios, que Él es tu Padre, que va a estar contigo todos los días, te va a guiar, te va a dirigir. Nosotros queremos bendecir tu vida en el nombre de Jesús. Y terminando la transmisión hay un link donde tú puedes dar un clic. Van a salir una serie de datos que si tú llenas, nosotros nos podemos poner en contacto contigo y apoyarte en la nueva vida que Dios ya ha puesto dentro de ti. Vida eterna. No más maldiciones. Ahora a quitar, a limpiar, a descargar, a quitar todo aquello que nos tenía oprimidos. Ya Dios nos ha sacado de la cárcel. Ahora caminemos con la frente en alto, bendiciendo a Él primero y a todos los que amamos. Por eso hoy te bendigo en el nombre de Jesús y nos despedimos en esta transmisión contentos y felices de que tú donde estás, donde quiera que estés, cuando veas esta transmisión y le entregaste tu vida a Jesús, tú eres un bendito de Dios, un bendito del cielo, y Él estará contigo todos los días de tu vida. Amén.